Como, como siempre vamos a registrar la asistencia de hoy día 18. A ver, vamos con Bravo Camila. Buenos días, presente. Buenos días. Calero Ángela. Presente, Inge. Calero Lisset. Calero Lisset. Presente. Presente, ¿se me escuchó? Sí. Carrero Jennifer. Buenos días, ingeniera, presente. Chiliquinga Diego. Chiliquinga Diego. Córdoba Jennifer. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Encalada Betsy. Encalada Betsy. Encalada Betsy. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniera, presente. Gaibor. Jocelyn. Presente. Luis Lorena. Presente, Inge, buenos días. Jiménez Joana. Jiménez Joana. Presente, Inge, buenos días. Díaz Llanos Elcia. Presente, buenos días. Buenos días. Macías Kerly. Presente, Inge, buenos días. Nazareno John. Buen día, presente. Buenos días. Olvera Byron. Olvera Byron. Presente, ingeniera. Ya. Kichimbo Inga Ana. Presente, Inge, buenos días. Real Evelyn. Real Evelyn. Presente, buenos días. Buenos días. Rojas Jonathan. Presente, ingeniera. Buenos días. Vargas Doris. Presente, buenos días. Vera Juan Carlos. Buenos días, presente. Buenos días. Ingresó Chiliquinga Diego. Sí, Inge, presente aquí. Están completos. Les felicito porque casi tienen el 100% todos, ¿no? Bueno, muchos tienen alguna que otra falta. Vamos a registrar en la plataforma SIGA, porque nos toca tener las dos informaciones. Joana está presente. Bravo, Camila, están todos, ¿verdad? Voy a ver la fecha. Hoy 18, sí.
Todos presentes, hoy 18. Bien, estamos. Con siga o a cerrar. El siga. A ver, alguien que me quiera recordar que vimos la última clase. A ver, estimados estudiantes. Vimos los tipos de ensayos, que era el literario, el científico, el académico, y también vimos las partes de un ensayo, que es la introducción, el desarrollo y el cierre, o que se llama también conclusión. Sí, gracias, estimada compañera. Y también se les envió pues un trabajo, ¿no? Que ya les voy a revisar. ¿Qué más vimos? A ver, alguien más que me quiera decir. Bueno, al final les digo que enciendan la cámara porque las evidencias fotográficas pues no las tengo y tengo que seguir alimentando, ¿no? Bien, estábamos estudiando pues las técnicas de comunicación de forma escrita, ¿no? Por eso vimos el ensayo. ¿Qué habíamos dicho? Alguien que me diga qué es el ensayo, qué dijimos sobre el ensayo, qué hablamos, qué era. Sería un texto que se da a conocer mediante un tema determinado. Ujú. Ya, gracias. Otro compañero. Bien. Entonces, ¿qué dijimos? El compañero nos dice que es un texto, ¿no? Pues sí, un ensayo, pues decíamos que es la defensa, ¿no? Es una técnica, primero que nada partiendo de que es una técnica de comunicación, pero escrita, ¿no es cierto? Acá un ensayo, pues es una,
Bien. Habíamos dicho que hemos visto el ensayo, ¿no? Entonces les decía pues que el ensayo es la defensa, ¿no? De un tema en particular, independientemente del área, sea política, pública, sea de religión, sea de ciencia, de didáctica. El ensayo es defender, ¿no? Argumentar, sostener nuestros criterios, nuestras ideas. Bien, vamos a revisar pues lo que es otra técnica, digamos, escrita. Ya realizamos el ensayo. Hoy vamos a ver pues lo que es el periódico, que es otra de las técnicas de forma escrita, de expresión escrita. Tenemos diferentes tipos de periódico, como podemos ver ahí en las imágenes, ¿no? Uno conocido, estos son pues a nivel internacional. Aquí en nuestro medio, ¿qué tipos de periódicos conocen ustedes? A ver, chicos. A ver, ¿qué tipos de periódicos conocen ustedes? El comercio. El comercio, que es a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Qué otro a nivel nacional tenemos? A ver. El telégrafo, algo así creo que es. Telégrafo, ¿no es cierto? El telégrafo. Aquí en nuestro medio, un periódico a nivel provincial, ¿cuál tenemos? A ver. A ver, ¿qué? El Independiente. Perdón. A ver, no conocemos aquí. A ver, ¿qué Periódico Independiente. Gracias, Betsy. El Independiente, ¿no? Es un periódico que circula a nivel de aquí de la Amazonía, específicamente en Sucumbíos, ¿verdad? ¿Qué otro? Parece que es el Diario El Norte. ¿Quién más? ¿Qué más? El Diario El Norte. ¿Cuál más? El Independiente, el Diario El Norte. Son formas de expresión, pues de forma escrita, ¿no? Que tenemos en un periódico. Bien. Vamos a ver, pues, qué es el periódico. ¿Qué es el periódico? El periódico, pues, es una como técnica de expresión, pero es una publicación periódica, de ahí su nombre, ¿no? Una comunicación escrita que es permanente, periódica, constante, pues que nos permite conocer los acontecimientos a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. De allí su nombre, periódico, o sea, que tiene periodicidad día a día, que nos hacen conocer los acontecimientos más importantes que están ocurriendo en nuestra zona a nivel nacional y a nivel mundial. Pues gracias a la tecnología, digamos, nos permite conocer en forma inmediata, en forma instantánea, ¿sí? El periódico. ¿Quién redacta? Pues son los encargados de redactar este periódico. Es un equipo de redacción donde es redactado, pues y es revisado por el director de prensa, ¿no? Este equipo es el encargado de decidir en qué partes del periódico irá cada noticia o cada información, con la finalidad de que cada información cumpla con su rol
asignado en la parte del periódico donde se está puesto. El objetivo principal, primordial, es dar a conocer, informar los acontecimientos. Por ejemplo, para una noticia o información de alto impacto, el equipo de redacción del periódico debería decidir ponerla en la parte correspondiente, en la principal, que es la primera plana. ¿Por qué? Nosotros tomamos el periódico, sea a nivel local o a nivel nacional, pues si allí está, pues como primicia, ¿no? En la primera página, ahí nos informamos de lo que está aconteciendo, pues a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel internacional. Por lo tanto, pues el periódico es una técnica de expresión escrita cuyo objetivo es dar a conocer, informar a la ciudadanía, a la población de los acontecimientos que se están dando a nivel nacional, a nivel provincial y regional. Su nombre viene por la periodicidad, es decir, que constantemente pues se está informando. Tenemos diferentes periódicos pues a nivel nacional e internacional. Usualmente pues se lo utilizaba para conocer, ¿no? Pero hoy en día les pregunto a uno de ustedes, o a todos, digamos, ¿no? ¿Ustedes compran, utilizan el periódico para conocer los acontecimientos de última hora? A ver, sin mentirme, ¿no? No, solo en las redes sociales. Las redes sociales, Betsy, bien correcta, ¿no? Honesta. No, usualmente, pues, antiguamente cuando no había las redes sociales, no había, pues, poco la televisión, pues, ¿qué hacíamos? Se compraba el periódico, ¿no? El comercio. Me acuerdo cuando yo era estudiante, había un profesor, me parece que fue de Ciencias Naturales, que nos mandaba que compremos el periódico todos los domingos, y del suplemento, de la sección de suplementos, saquemos lo que era investigación. Salía como 4 o 5 artículos de investigación y nosotros recortábamos, pegábamos en una hoja de papel bond y en una folder íbamos colocando, pero en la otra carilla, en otra hoja de papel bond, pues hacíamos el análisis de ese documento. Entonces era una forma de incentivarnos, motivarnos a la lectura. Primero, el amor a la lectura. Y segundo, pues, desarrollar, pues, esta operación mental de hacer un análisis, ¿no? Un análisis de una parte, de un artículo que salga allí en el comercio. Por lo tanto, era obligatorio porque nos calificaba y al otro día nos tomaba la lección, ¿no? Sobre eso. Pero hoy usualmente, como dice pues Betsy, muchos me darán la razón de que ya no utilizamos pues el periódico, no compramos, ya en las redes sociales, en el Face, ya conocemos lo que está aconteciendo a nivel nacional. Entonces, como que eso, al tiempo que es digamos, una técnica, una forma de hacernos conocer los acontecimientos así de forma rápida, también es una debilidad, porque todo mundo en el celular, en las redes sociales, y ya, por lo tanto, ya nos hemos olvidado de la lectura, de tomar un libro, un texto, el periódico y leerlo, ¿no? Como que ya, más aún, los libros están reposándose en un lugar, pero no cumplen su verdadera función, ¿no? Bien. Por ejemplo, para una noticia decíamos de alto impacto, de que queremos, muy importante, de que queremos que se conozca a nivel pues nacional o local de forma rápida, pues lo colocan en la primera carilla, ¿no? Vamos a ver las partes del periódico. ¿Cuáles son esas partes del periódico? Vamos a ver la plana. La plana pues es la estructura básica de un periódico y corresponde a una hoja en la cual se escriben las noticias o las informaciones, plana por plana. Nosotros decimos una carilla, ¿no? Ahí se van escribiendo, redactando las noticias, la información que queremos que llegue hacia la ciudadanía. Luego tenemos dentro de las planas son todas las hojas, ¿no? Tenemos una plana, segunda plana, tercera, bueno, y así sucesivamente. En la primera plana
Es decir, en la parte principal, lo que conocemos como portada del periódico o carátula más comúnmente, ¿no? Se muestran las noticias más relevantes, las noticias más importantes para captar la atención del público. Eso es lo que se trata. El periódico tiene el objetivo de informar permanentemente a la ciudadanía, al público de los acontecimientos. Por lo tanto, como decíamos, si esta es una noticia de alto impacto, lo que tenemos que hacer es que colocar en la primera plana del periódico. Luego tenemos el titular, ¿no? Tenemos, que obviamente dentro de la plana, ¿no? De una plana, que es la frase con la que se identifica, es decir, el título, ¿no? Con lo que se identifica la noticia. Siempre es en negritas y de un tamaño mayor al de la noticia, ¿no? El titular va siempre con letra más grande y con negra, ¿no? Negrita, o sea, más resaltado. Todas pues son de color negro, pero por ejemplo, el título es con negrita. Es como aquí, por ejemplo, el título de la diapositiva está pues con negrita y letras más grandes, ¿no? Las otras como que son más pequeñas y con minúscula, y luego pues son más pequeñas. Entonces, algo así es en el periódico. Los titulares son con negrilla y letras más grandes, ¿no? Es la frase con la que se identifica una noticia. Siempre es en negrita y de un tamaño mayor a la noticia. Luego tenemos pues ya la noticia propiamente dicha, que corresponde pues a toda la información que da hecho al suceso o información de interés, ¿no? Se describen lugares, ahí en la información se describen los lugares, o sea, dónde aconteció, en qué lugar, en qué parte, en qué parroquia, en qué ciudad, ¿no? Luego, pues, la fecha, ¿no? La fecha, dice, por decir, en Xuxupindi, hoy día, el 18 de julio. Luego, los participantes, o sea, quiénes intervinieron en ese evento, ¿no? Etcétera. Pudiendo citarse frases dichas o escritas en algún otro medio, ¿no? Se citan frases de los que intervienen en este evento, en este suceso, ¿no? Le colocan, le ponen. Tenemos pues en otra parte del periódico que es la columna, que es un artículo en el cual pues el autor estampa su opinión, su criterio, su punto de vista respecto a algún tema en particular, el tema que va a tratar, sobre el tema que está describiendo, pudiendo ser de actualidad, de deportes, de la sociedad, de la economía, etcétera, ¿no? Ahí él da su punto de vista, él que escribe, ¿no? Estampa su opinión, su criterio, su punto de vista sobre el tema, que bien puede ser, como decía, si estamos, por ejemplo, en Navidad, dice de actualidad, por ejemplo, estamos en la época de Navidad, escribe sobre la Navidad, o deportes, o cultura, o la economía, ¿no? Etcétera. Luego, o la otra parte es el suplemento. Dentro del suplemento tenemos que es unas secciones, ¿no? El suplemento es una sección del periódico que están dedicadas a temas de interés según la estación y la ocasión. Al decir de la estación y la ocasión, pues se refiere por lo que estamos pasando en el momento. Nuevamente retomo, estamos en época de Navidad. Bueno, estamos en época de que los escolares salen de vacaciones, pues por lo tanto se va a escribir una parte, una sección sobre las vacaciones de los escolares, la culminación del año lectivo de los escolares, si estamos en Navidad, si estamos hablemos que estemos ya pienso, ¿no? Me traslado allá al Mundial. Entonces, esa es la temporada, la estación, la ocasión. Entonces, en el suplemento vamos a escribir sobre el Mundial, a Qatar, por ejemplo, no me estoy inventando. Eso en el suplemento se redacta estos aspectos importantes, ¿no? Luego, la otra parte del periódico son las secciones, ¿no? ¿Qué son las secciones? Son las partes del periódico
donde se mostrará la información agrupada bajo la misma categoría. Entonces, hablemos sección deportes, hablemos sección cultura, hablemos sección ciencia, avisos clasificados, por secciones va agrupando, ¿no? Las noticias. No es que, por ejemplo, va a ser ahí como una fanesca, deportes, cultura y esto en una sola plana, ¿no? No, sino por secciones. Luego la otra parte del periódico es la cabecera. ¿A qué llamamos cabecera? En esta parte se muestra el nombre, el logotipo y el eslogan del periódico. Está ubicada en la parte superior, tanto en la primera plana como el resto, ¿no? Entonces, en la parte superior se escribe el nombre, por ejemplo, con letras grandes, El Comercio, Diario El Norte, El Independiente, el Extra, ¿no? ¿Cuál es otro tipo? Bueno, ¿no? Entre otros, ¿no? Allí se pone, pues en la parte superior, el nombre, el logo y el eslogan del periódico. Tenemos pues otra parte del periódico, es la orejilla, ¿no? En la orejilla, ¿qué va? Son anuncios que van en la primera plana, pueden ir en la parte superior o en la inferior de la plana, y despliegan información comercial de otras empresas, productos o servicios, ¿no? Que van en la primera plana y pueden ir en la parte superior, ¿no? Como resaltando esta información comercial y de otras empresas, productos o servicios. Tenemos otra que es, bueno, ya vimos la plana, ¿no? Que es la parte principal. Por lo tanto, miren la composición, la estructura, cómo va de un periódico, ¿no? Que es una técnica de expresión escrita cuyo objetivo es informar, mantener al tanto de los acontecimientos, acontecidos, disculpen la redundancia, de lo nacional, de lo local y a nivel internacional. Pues hoy en día, pues gracias a la tecnología nos permite conocer información real, así de rápida, ¿no? Lo que está acontecimiento a nivel nacional, provincial y local. Vamos a ver las secciones sobre la cual pues está estructurada un periódico. Tenemos, miren, la portada, que ahí pues se escriben noticias, las noticias más importantes, y el sumario o índice. Luego tenemos la otra sección, es la sección internacional, ¿no? Mire, las anteriores eran partes del periódico. Aquí son las secciones en las cuales se subdivide, porque las secciones decíamos que es la agrupación de información de un mismo tema. Por lo tanto, hay en la portada, pues las noticias más importantes. La sección internacional, noticias de todo el mundo, lo que acontece, ¿no? Lo más relevante, lo más importante. Luego la otra sección es nacional, que es noticia del propio país, ¿no? Local, que son noticias regionales o locales. Tenemos la sección de la sociedad, que son sucesos, ¿no? Que por ejemplo, ahí ponen que se contrajo matrimonio, nupcias, el cantante, la estrella de cine, ¿no? Son de la sociedad. Tenemos la sección cultura, que es las noticias sobre el cine, sobre el teatro, la música y la danza, ¿no? Es muy importante que nosotros estemos al tanto de esto. Tenemos la sección de cartelera, información sobre cines, teatro, etcétera, ¿no? Ahí nos dan a conocer que en el cine tal va a dar tal, en el teatro tal va a dar tal película. Nosotros vemos, revisamos si queremos ir al cine o al teatro, pues en Quito, en Guayaquil, ¿no? En las ciudades más grandes. También tenemos la sección de anuncios breves, anuncios por palabras, ¿no?
anuncios de contratación de personal, de venta de productos, de venta de bienes, ¿no? Los anuncios clasificados. Tenemos la sección deportes. Obviamente ahí van noticias sobre las diferentes disciplinas deportivas de nuestros representantes que están en otros países concursando, que hoy este año pues ha sido un año de gloria, que nuestros compatriotas nos han dado muchas alegrías a nivel internacional. Tenemos en diferentes disciplinas, ¿no? Cómo se ha desarrollado este año más que nunca, el año pasado y que es como nuestros compatriotas han hecho flamear esa bandera ecuatoriana, cantar el himno nacional en otros países. Por lo tanto, son publicados en esta sección, aunque por ejemplo cuando Richard Carapaz nos dio la medalla olímpica, la otra, ¿cómo es que se llama? Daisy creo que es, ¿no? Pues aparecían las portadas principales, en la primera plana sobre los triunfos, ¿no? Y bueno, qué alegría, qué orgullo para nuestro país, que inclusive en periódicos a nivel internacional, en primera plana, pues esté ahí un ecuatoriano, haciéndonos quedar bien, ¿cierto? Orgullosos los ecuatorianos de tener ese tipo de personas que se cante el himno nacional y se flamee la bandera ecuatoriana por buenas cosas, ¿no? No que sea por otras cosas negativas. Tenemos la sección, pues, economía, las noticias del mundo empresarial y comercial, ¿no? Tenemos la sección bolsa, información sobre la cotización de las acciones. Tenemos la sección agente, informaciones de prácticas de las farmacias, de la lotería, el tiempo, cuáles son las farmacias de turno de las diferentes ciudades, sobre la lotería, ¿no? Quién se ganó la lotería. Y también tenemos la sección espectáculos, ¿no? La sección espectáculos, que es la programación de la televisión y de las emisoras de radio, ¿no? Generalmente, pues, de Teleamazonas, de Camavisión, de Telecentro, que de cada día, qué es lo que va a dar el cronograma, ¿no? Y podemos revisar ahí, decimos en tal canal está dando esto y voy a prender la televisión y voy a ver, a escuchar esto. Por lo tanto, pues el periódico, como habíamos dicho, es una técnica de comunicación escrita que nos permite pues estar informados de los acontecimientos a nivel local, provincial, nacional y a nivel del mundo, ¿no? Ese es el objetivo. Tiene pues sus partes, ¿no? Sus partes y también sus secciones. Bien, a ver, ¿qué habíamos dicho? A ver, alguien que me quiera compartir qué es el periódico. A ver si Byron Olvera. A ver, no está Byron, no le voy a poner falta, como no está, no contesta. Jocelyn Gaibor. A ver, Jocelyn Gaibor. Tampoco está. A ver, Diego Chicaiza. Diego Chicaiza. A ver, Roja Jonathan. Sí, Inge. A ver, decíamos que ha sido el periódico. Inge, el periódico es una forma en la cual se puede transmitir información y así como usted lo dijo al principio, periódico es por periodos, digamos, no es es a diario, o sea, a diario, por ¿cómo se llama? Periodos cortos pueden ser, cada día hay nuevas noticias.
Tiene su periodicidad, ¿no? Es una técnica de expresión escrita cuyo objetivo nos permite, digamos, informar a la ciudadanía, al público de los acontecimientos locales, nacionales y mundiales, ¿verdad? Tiene su periodicidad. ¿Qué significa? De allí su nombre, que está permanentemente informándonos, o sea, a diario es la comunicación, la información que da está. Y tiene sus diferentes partes. A ver si me enumeran las partes. A ver, alguien que me enumere las partes de lo que hemos dicho. A ver, váyame nombrando. Macías Kelly. Anuncios. Los anuncios. La primera plana, ¿cómo se llama? Ahí no es donde va lo que es la fecha, diario. Primera plana. La primera plana, ¿no? Que va lo más importante. Ya, ¿qué más otra? A ver, váyame nombrando uno a uno. Titular, secciones, columna, noticias, suplemento. Los suplementos, las secciones, la orejilla, la cabecera. ¿Qué más? Anuncio, noticia. Anuncio, noticias. Ya. Esas son las partes de un periódico. En cambio, las secciones, ¿cuáles eran? Decimos La portada, Deporte, internacional, espectáculos. internacional, la nacional, la local, la sociedad. ¿Qué más? La cultura. Clasificados. economía y política. Anuncios breves. Perdón. La bolsa. Agente, anuncios breves. Ajá, ¿qué más? Y los espectáculos. Espectáculos. Deporte. Estas son las secciones de las cuales se clasifica el periódico, ¿no? De acuerdo a los anuncios. Bien. Vamos a ver otra técnica, ¿no? Otra técnica de comunicación escrita, como son los memorandos. A ver, alguien que me quiera decir qué es un memorando, utilizado un memorando, qué es y cuál es la finalidad de un memorando. Es otra técnica de comunicación escrita. A ver. A ver, ¿alguien ha utilizado un memorando? ¿Ha hecho un memorando? ¿Qué hace en el memorando? A ver, acuérdémonos cuando nos ha llegado un memorando a nosotros. ¿Qué nos dice? El memorando sirve para expresar un cargo que le vayan a dejar o una actividad que tenga que estar enfrente de la actividad presente. Le dicen a través del presente, o bueno, me permito, Joana, designarle la función de secretaría o encargarle la secretaría en vista de que la secretaria titular se encuentra delicado de la salud. Atentamente, director tal, punto, ¿no? Nos está delegando una actividad, ¿no? ¿Para qué más? ¿No es para una recomendación también? ¿Recomendación dice? Sí. Por ejemplo, dígame, a ver, descríbame. Puede ser para recomendar de un lugar donde trabajó. No. Ahí es una certificación, no es una carta, una certificación aparte, no, memorando no.
Ya vamos a ver lo que es el memorando y a ver, ¿qué otra? También puede servir como para cuando en una empresa ocupa un lugar de trabajo y le cambian a otra. Eso también, ¿no? Le dice a través del presente, me permito comunicarle que se le ha designado para el área de el pase o el cambio al área de producción, por ejemplo, ¿no? Sí, sí se lo utiliza para eso. A ver, hemos hecho o nos han enviado, ¿no?, un memorando dentro de nuestro trabajo, dentro de la empresa o dentro de la institución sobre la cual prestamos un servicio. Vamos a ver qué es el memorando. Como decíamos, pues es una técnica de comunicación escrita, ¿no? El memorando, pues, es un documento interno, mire, e informal que utiliza en las oficinas, en las instituciones, en las empresas, para comunicar una información que tiene importancia para los miembros, para los funcionarios, para los trabajadores de una empresa o de una institución, mire. Entonces, es un documento interno de la empresa o la institución. Entonces la compañera me decía, por ejemplo, dar una recomendación. No es, ¿no? Porque si esa recomendación le damos, ese documento ya sale de la empresa, sale de la institución, sale de la oficina. Por lo tanto, ahí no va, ¿no? Es una certificación de recomendación, pero no es un memorando, porque es un documento interno el memorando. El memo no es interno, memo usualmente decimos, no comúnmente. Documento interno e informal que nos sirve para comunicar una información que tiene importancia dentro de la empresa, dentro de la institución, para los miembros que pertenecen, ¿no? El memorando viene a ser una especie de carta simplificada. Pues tenemos la carta oficial, un oficio que se le conoce como oficio. Ese sí ya sale de la empresa, de la institución, ¿no? Ese sí nos podría servir para una recomendación, como decía la compañera. El memorando viene a ser pues una especie de carta simplificada, ya que su función es similar, hacer recordar el cumplimiento de una acción, de una fecha, mire, para una acción, para una actividad, como decía la compañera, de una fecha o actividades de diversa naturaleza. Pues le estamos recordando la actividad que tiene que hacer, le estamos recordando la fecha que tiene que entregar, la planificación de la semana, del mes, los informes que tiene que entregar, o actividades de diferente naturaleza. Para eso nos sirve el memorando, ¿sí? Vamos a ver las partes de un memorando. O no, luego vemos. Vamos a establecer una diferencia entre la carta, ¿no? Se diferencia el memorando de la carta, ¿por qué? Porque su forma y texto es corto, ¿no es cierto? Es corto, así le tenemos que describir la parte más esencial, tiene que ser claro, preciso y conciso el memorando. Por eso se diferencia de la carta porque el texto es corto, sencillo y preciso. En el memorando solamente le ponemos un solo asunto. No es que ahí mismo vamos a aprovechar para saludarle, para decirle lo que tiene que hacer, y bueno, y me acordé de otro y le pongo también lo otro. No, se tiene que poner un solo asunto. También es, como ya les dije, es concreto y su uso es interno dentro de la empresa, dentro de la institución, entre departamentos, puede ir un memorando, ¿no? No se debe emplear el memorando para emitir disposiciones ni efectuar trámites, dice, ¿no? Se acepta ser usado también por los subalternos
cuando estos se dirigen directamente a sus jefes. Es decir, que si usted tiene un jefe inmediato superior, como yo tengo, pues mi inmediato superior es el coordinador de carrera. Por lo tanto, pues utilizo un memorando, ¿no? Digo, a través de esto, me permito hacerle llegar el informe, por decir, mensual, ¿no? Estoy dirigiéndome a mi jefe para hacerle, comunicarle que le hago llegar el informe mensual. El memorando debe llevar el membrete, ¿no? Debe llevar el membrete de la empresa de la institución, porque es de carácter interno, se lo usa dentro de la empresa, dentro de la institución. Debe ser sobre un solo asunto, debe ser corto y debe ser de uso interno. Su redacción es lo más simple posible, lo más simple posible. Por eso decimos claro, preciso y conciso. Se suprimen en el memorando las palabras de cortesía empleadas en el oficio, ¿no? En un oficio, pues, empezamos a saludar y, bueno, tanto un detalle importante, ¿no? Pero dentro de los oficios o de las cartas, ¿no? Que eso sale hacia afuera, en tanto que en el memorando no. Bien. Vamos a ver cuáles son las partes de un memorando. En un memorando tenemos el encabezamiento, tenemos el cuerpo y tenemos el término, ¿no? Encabezamiento, el cuerpo y el término. En el encabezamiento, ¿qué van? La identificación del documento, memorando número 001, memorando 008, tenemos que llevar una referencia en cuanto a números, ¿no? Porque tiene que ir numerado un memorando o un oficio, también deben ir, o informes, todos los documentos que se utilizan en una empresa internamente tienen que ir numerados, ¿no? Por lo tanto, tiene que ir el número. Y a continuación se pone, pues, la fecha, memorando número 1 y la fecha, ¿no? Bueno, que ahí en el cuadro, pues, está con la fecha como el último, pero no, siempre va, primeramente, el destinatario para, ¿no? Para y luego de. Entonces, para Dania Rodríguez de Giovanna Pozo, por ejemplo, ¿no? El asunto, ¿no? Solicitando permiso. Me invento, ¿no? Y luego, pues, eso va en el encabezamiento, ¿no? El número, la identificación del documento, el número y la fecha. Luego el destinatario de y, a ver, no, perdón, para y de, ¿no? Y luego, pues, ya tenemos el asunto y la fecha. Eso es el encabezado. Para y de y fecha. Y arriba el número. Eso es en el encabezamiento. Luego tenemos ya el cuerpo del memorando. Continuamos, ¿no? Les decía, pues, que la segunda parte del memorando es el cuerpo. En el cuerpo de un memorando, ¿qué contiene o qué debemos de escribir, ¿no? Pues contiene el texto, el desarrollo del asunto, ¿no? Si digo, en el asunto pongo solicitando permiso, pues, ¿qué tengo que poner? Ya el párrafo, digamos, sobre lo que estoy solicitando. A través del presente solicito se me conceda permiso el día 19 y 20 por situaciones de calamidad doméstica. Atentamente, por Giovanna Pozo, ¿no? Eso es el cuerpo, ¿no? Bueno, que atentamente va en el término, ¿no? En la parte de término. Ahí tenemos que desarrollar lo del asunto, lo que hemos puesto en el asunto. Y luego, en la otra parte,
en término, en la otra parte del memorando, en la parte que dice término, ahí comprende la firma, postfirma y sello como en las demás planas, ¿no? La forma de despedida en este memorando, en esta técnica de comunicación escrita, será atentamente. Y pare de contar. Atentamente, coma, y su nombre y su firma, ¿no? Como decíamos en líneas anteriores, pues el memorando es un documento de expresión escrita claro, sencillo y preciso, corto. Se diferencia de la carta o del oficio, porque ahí este es más amplio, va que el saludo, que la despedida, saludo de cortesía. Acá no, claro, preciso y conciso. Es un documento de utilidad interna, es decir, que no sale de la empresa, de la institución, es dentro, internamente, entre compañeros, entre subalternos y autoridades superiores, o entre el superior y el subalterno, ¿no? Es un documento, pues, que nos permite dar a conocer las actividades o alguna solicitud que tengamos. Va, pues, el logo. Se pone, pues, el número del memorando, el documento que es memorando, número tal, la fecha, el destinatario y de quién va el remitente, es decir, de, para y el asunto, ¿no? En el encabezamiento. En cambio, en el cuerpo, pues ya desarrollan el término me despido con el atentamente, así de claro, preciso y conciso. ¿Sí? Para que una comunicación, pues, escrita, en este caso del memorando, cumpla su objetivo, de tener las siguientes características de esta comunicación escrita. En este caso del memorando, debe ser clara, debe respetar las reglas ortográficas. Cuando está escrito a mano, la letra debe estar bien modelada, ¿no? Bien moldeada. Necesita ser directa, manejando el esquema sujeto, verbo, complementos, es en cuanto a la oración gramatical, ¿no? Se requiere estar bien presentada, sin enmendaduras, sin tachaduras. Debe utilizar un lenguaje correcto para evitar malos entendidos o equivocaciones. Usted sabe que si no colocan la coma o el punto y coma, o el punto aparte, el punto seguido, se puede dar a diferentes interpretaciones, diferentes entendidos, ¿no? Y por ende, si pues ponemos mal, puede haber malos entendidos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de memorando número 16, la fecha Nueva Loja, 31 de enero del 2022, para ingeniero Juan López de Rosa Arciniega. El asunto: entrega de cuadro de calificaciones. Como es de su conocimiento que hasta el 3 de febrero se realizará la entrega de cuadros de calificaciones del primer parcial de los cursos a su cargo, me permito recordar el cumplimiento. Atentamente, Rosa Arciniega, coordinadora de la carrera MMA. Bien, así de fácil, preciso y conciso. Es un documento que se lo va a utilizar de forma interna, ¿no? Entre compañeros, entre el superior y el subalterno y el superior. Así de claro, preciso y conciso. Es una técnica, pues, de comunicación escrita que nos permite comunicar acciones, actividades, recordar información o hacer llegar información. ¿Sí? Vamos a ver otra técnica de expresión escrita. ¿Cuál es esa técnica de expresión escrita? Es el resumen, también es otra técnica, ¿no? Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué es el resumen? ¿Qué será un resumen? A ver, para ustedes, ¿qué será?
Es sacar lo más importante de un texto o de una lectura. Bien, gracias. Es sacar lo más importante, lo más relevante, dice, de un párrafo, de un libro, de un texto, ¿no? Es sacar lo más importante, es sintetizar, es resumir, es reducir a su mínimo, ¿no? Para poder comprender mejor, ¿no es cierto? Es, por lo tanto, sacar las ideas principales y las ideas secundarias. Eso es el resumen, ¿no? Es una técnica de comunicación escrita, ¿no? Y eso nos ayuda mucho para nosotros estudiar, ¿no? Poder prepararnos para los exámenes, poder resumir si estamos leyendo una obra, un libro, una obra literaria, pues sacamos el resumen, vamos sacando. Y significa sintetizar, es decir, sintetizar significa descomponer eso todo en partes, ¿no? Reducir al mínimo, pues, ¿no? Para poder comprender. Estamos hasta aquí. El resumen, pues, como dice, es una reducción de un texto, no de un párrafo, puede ser de una hoja, de un tema, de un texto, de un libro, en unas proporciones que pueden ser propuestas, pero que en general suele ser en un 25% del texto de partida, del texto original, escrito con las propias palabras del redactor, es decir, que yo leo, ¿no? Una hoja, un tema, y lo escribo con mis palabras, con lo que yo entendí. ¿Quién es el redactor? Yo, ¿no? El redactor. El lector, en este caso, leo y redacto, ¿no? Al mismo tiempo estoy cumpliendo dos funciones, leer y redactar. Entonces soy lector y redactor, ¿no? En el que se expresan pues las ideas del autor siguiendo su proceso de desarrollo. El autor es quien escribe. Por lo tanto, yo soy lector y redactor. Leo y redacto, escribo, saco un resumen, las ideas más principales y las ideas secundarias. El resumen, pues como decíamos, es una presentación abreviada, ¿no? Y precisa del contenido de un documento. Esto puede ser, como les decía, de una página, de un libro, de un tema, ¿no? De forma abreviada, resumida, sintetizada, pero en mis palabras, ¿no es cierto? Sin interpretación crítica y sin distensión del autor del análisis, ¿no? O sea, no es que vamos a poner comentarios, sino sacar el resumen de lo que, en nuestras propias palabras, vamos a escribir de lo que leímos. ¿Sí? Normalmente se realizan los resúmenes con la intención de ¿qué? De brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro. Cuando nosotros abrimos la página, tomamos un libro y abrimos la página de un libro, lo primero que vamos a encontrar es un resumen. Esto el escritor pone de una forma general, global, nos hace conocer de lo que se va a tratar el libro, el texto o el tema, ¿no? Brinda una muestra, por eso dice un abrebocas, ¿no? Nos abre la puerta del contenido de ese tema, de ese libro, de ese texto. Normalmente también se realizan con la intención de ¿qué? De permitir al investigador enterarse de los puntos principales del artículo, del libro, de la revista, ¿no? También tiene la intención, el resumen, de resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior, ¿no? Leo un libro y voy resaltando y anotando las ideas principales, haciendo apuntes, las ideas principales y las ideas secundarias, para nuevamente realizar una relectura, ¿no? También el resumen tiene la intención de brindar el núcleo de la información generada durante un periodo de tiempo extenso, ¿no? Estamos sacando la información, brindar el núcleo de la información generada durante un lapso de tiempo.
También tiene el resumen tiene la intención de comprobar como ejercicio la capacidad lectora de los estudiantes de la escuela, del colegio, de la universidad, ¿no? De sacar el resumen. Nosotros leemos una página, un libro, un texto y pues vamos sacando un resumen. Esa capacidad, en el resumen se detalla, podemos evidenciar esa capacidad de comprender primero y luego esa capacidad de redactar, ¿no? Y eso es muchas veces de lo que pues no hemos sido, se puede decir, amantes de la lectura, que nos guste la lectura, ¿no? No sé por qué, pues, ¿por qué no nos apasiona la lectura, el gusto por la lectura? Muchas veces quizá leemos por obligación, pero no por pasión, ¿no? Y eso pues no somos culpables ni a los docentes que fueron nuestros primeros profesores en la escuela, porque pues así era el sistema, ¿no? Y en ese entonces estaba bien. Pero ¿por qué no nos gusta? A ver, ¿cuáles de ustedes les apasiona la lectura? A ver, sin el ánimo de molestar, decir, oh, ve, no le gusta la lectura. No, no es que vamos a criticar, a juzgar, porque nadie somos quien para poder juzgar. A ver, ¿les gusta la lectura? ¿Aman la lectura? ¿Qué me dicen? O sea, de mi parte no es que me guste, pero a veces cuando estoy desocupada en mi tiempo libre, me pongo a leer así libros sobre el origen de la vida. Esos son temas que me llaman la atención. O sea, leo esos libros. Pero no es porque me guste, sino que en mis tiempos libres, o sea, me llama la atención el tema y a veces los leo. Qué bien, chévere, ¿no? Es sincera, pues. Pero sí, de cierta forma veo que sí le gusta, le llama la atención. Y eso es quizá una de las cosas que, no sé, hay una frase que dice, odio la lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo, ¿no? Les comparto mi experiencia, me acuerdo en el nivel medio, que se llamaba antiguamente, o nivel secundario, nos mandaban a leer que la Ilíada, que la Odisea, y a mí pues no me gustaban esas novelas, ya, libros grandotes, que el Dante, que el no sé qué, que los molinos de viento, el volador del Quijote. En realidad a mí no me gustaba escribir, me gustaba la poesía, pero en cambio no me gustaba leer porque nos mandaban a leer esos libros aburridos, decía. Y eso es lo que a mucha gente no nos ha gustado, no nos ha despertado ese amor, esa pasión por la lectura, porque creo que generalmente no seleccionaron de acuerdo a nuestros intereses, decir que nos apasione, porque cuando se lee, por ejemplo, una novela, como es, me acuerdo, Comandá María, pues pasábamos y pasábamos las hojas para ver qué pasó, porque se iba tornando interesante, ¿no? Bueno, esas novelas románticas, ¿no? Entonces nos llamaba la atención y pasábamos. En cambio, pues les comparto mi experiencia. En cambio, las otras, que Dante, que la no sé qué, no sé cuánto, que la Ilíada, no me llamaba la atención, por eso no me gustaba, ¿no? Y eso es lo que pues ha sido el error de que nos envíen a leer pues cosas que nos apasionen, que nos despierte el interés, el amor por la lectura. Por lo tanto, pues ahí nos estamos midiendo esa capacidad lectora y esa capacidad de comprensión cuando nosotros resumimos un tema, un texto, un libro, ¿no? Sobre lo que nos interesa, o ya sea por nuestro trabajo, por nuestros estudios, ¿no? Bien, que a quién más le gusta o a quién no le gusta, a ver que me comparta su experiencia. A ver. A ver. Vamos, despierta. Sí, profe, yo también así cuando está interesante la lectura, o sea, sigo leyendo, pero si ya hay por ahí me aburre, ya dejo de leer. O sea, ¿qué significa eso? Si nos aburrimos significa que no es interesante, no nos motiva, no nos despierte el interés, ¿no? Por eso dejamos de leer. Alguien más, a ver qué me comparta, a ver quién sí le gusta o quién no le gusta.
A mí también sí me gusta leer, pero no tanto tampoco. Pero sí, sí sé leer ahí unos que otros libros. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién me cuenta sus experiencias de la lectura? ¿Quién más me quiere contar? A ver, ¿quién me cuenta? A ver, que me cuente Diego Chicaiza. Sí, yo presento. A ver. La verdad, a mí sí me gusta leer cuando tengo tiempo libre. Sí me gusta leer así como cuentos, así como los periódicos, todo esto. Me gusta leer las noticias de toda la información. Incluso cuando la noticia de aquí del Ecuador, todo lo que pasa. Eso, cuando tengo tiempo libre. Y cuando no tengo, me dedico a otra cosa. Ya, qué bien, ¿no? Que al menos nos guste, pues, leer el periódico, eso, ¿no? Ya que hoy, pues, vamos al internet, nos gusta más en el internet, en las redes sociales, todo eso estar al pendiente, pero no nos gusta leer, ¿no? Bien, continuamos. Pues la elaboración de resumen suele ser una técnica, ¿no? De estudio fundamental, ¿no? Para estudiar es importante hacer la práctica de esta técnica de elaboración de resúmenes o de técnica de expresión de comunicación, como es los resúmenes, pues nos permite comprobar qué entendimos el texto y a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias o las ideas descartables, las ideas que podemos desechar, ¿no? Es importante cuando somos estudiantes manejar esta técnica, ¿no? Y utilizarla sobre todo. Tenemos diferentes tipos de resumen, resúmenes ejecutivos, bibliográficos y de prensa. ¿Qué es un resumen ejecutivo? ¿Para qué se lo utiliza? El resumen ejecutivo se lo emplea en el mundo financiero y de los negocios, ¿no? Busca pues interesarse en la dinámica de una futura empresa, de los negocios u organización a quien lo lee, ¿no es cierto? Es un resumen ejecutivo de las diferentes empresas, sea de producción o de servicio. Por lo tanto, es empleado más comúnmente en el mundo financiero y de los negocios. Tenemos un resumen bibliográfico. Ese hace pues de un libro, una obra literaria o una disertación, incluso un libro científico, ya sea pues para fines divulgativos o simplemente para una fecha, digamos para una ficha donde bibliográfica en la biblioteca, donde pues sacamos el resumen de lo que hemos leído, ¿no? Y poniendo la fecha, bueno, siguiendo las normas de elaboración de una ficha bibliográfica. Por lo tanto, pues se puede hacer pues, el resumen de un tema, de un libro, de una revista. Se llama resumen bibliográfico.
Y pues tenemos el resumen de prensa, ¿no? Aquí pues en este tipo de resumen de prensa se sintetizan las noticias del día, eligiéndolas en base a su importancia para la opinión pública, o sea, es decir, cuán importante es para el público. Entonces tenemos tipo de resumen ejecutivo, bibliográfico y de prensa. ¿Cómo hacemos un resumen? ¿No? Primero, leer el texto original a cabalidad, porque si no leemos bien todo o leemos por parte, mal podríamos elaborar un resumen de un libro o un tema. No se puede resumir lo que se desconoce. No se puede resumir un texto leyéndolo por encima, así por párrafos, por hojas, saltándome, ¿no? Sino que tenemos que hacer una lectura general, global, de ese tema o de ese libro, ¿no? Tenemos que separar el texto en párrafos, ¿no? Marcar en cada párrafo las ideas principales, secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Pongamos que en un párrafo yo encuentro la idea más principal, la idea más importante y le resalto de color, con color rojo. La idea secundaria le resalto con color verde y las ideas suplementarias con color amarillo, ¿no? Eso ya es cuestión de ustedes, cómo van a darse cuenta cuáles son las principales, cuáles son las secundarias y cuáles son las complementarias. Le vamos a resaltar. Luego, ¿qué hacemos? Transcribimos lo subrayado, es decir, que en un cuaderno de apuntes vamos a transcribir las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas complementarias, lo que hemos subrayado. Luego redactamos en otro párrafo lo que hemos resaltado, lo que hemos subrayado. Es decir, vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias, secundarias y complementarias ordenadas. Pero esta vez se trata de hacerlos con nuestras propias palabras, vamos a redactar. Con nuestras propias palabras vamos a redactar. Y ahí nos estamos midiendo esa capacidad de comprensión, esa capacidad de redacción, esa capacidad de sintetizar. Tanto la comprensión, la redacción, el análisis y la síntesis son operaciones mentales que nosotros realizamos. Por lo tanto, lo que hemos subrayado, las ideas principales, secundarias y complementarias, les subrayamos, ¿no? Primero, y luego las pasamos en otro cuaderno de apuntes, pero luego de eso tenemos que redactarlo pues con nuestras propias palabras. Luego, revisar lo escrito. Luego de que hemos redactado el otro párrafo ya con las ideas principales, las ideas secundarias y complementarias de forma ordenada, pero en nuestras propias palabras, revisamos lo escrito. ¿Qué significa? Que lo releemos, el texto que hemos escrito, relee el texto final y elimina las cosas que le sobren, o sea, lo que no es importante, pues le vamos eliminando, ¿no? Esta es una técnica muy importante de apoyo para nuestros estudios, ¿no es cierto? Vamos señalando, subrayando lo importante, pasamos a un nuevo hoja o a un cuaderno de apuntes, qué sé yo, y luego redactamos de forma ordenada, pues lo más importante que creemos, pero con nuestras propias palabras. Lo releemos el texto final y eliminamos lo que creemos que está de más. ¿Sí? Es importante utilizar esta técnica, ¿no? Vamos a realizar un ejercicio de forma individual. Cada uno de ustedes va a redactar un memorando, pues si lo va a leer
Ojalá avancemos, lo lee, o si no lo proyectas acá en la computadora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dijo, profe? ¿Un memorando? ¿Cómo dijo, Inge? Es un memorando, un memorando. ¿Para cuándo es eso, Inge? Disculpe. Perdón. Para ahorita. Para ahorita. ¿Para cuándo? Para ahorita, tienen 10 minutos. O cuarto de hora, y lo vamos a leer la siguiente clase, ¿no? Forma Dije que tocaba hacer. A ver, por favor, es la importancia de que no están escuchando, dejan encendiendo la computadora y no ponen asunto lo que le están diciendo. Un memorando tiene que hacerlo de forma individual, sea en el cuaderno de apuntes o la que está en la computadora para que mañana lo lean o lo compartan en el espacio. Mañana a primera hora, pues cuando tengamos la próxima clase, ahí compartimos el memorando, ¿no? Hagan el favor de encender sus... A ver, John me está solicitando la palabra. Sí, Inge, yo estaba escuchando. Inge, tengo una pregunta. ¿Las exposiciones para cuándo son? Disculpe. Empezamos mañana. Ok. Mañana empezamos, sino que antes de empezar lo comparten así flash el memorando. Les rogaría que por favor enciendan la cámara o hacer una captura de pantalla porque no he tenido evidencias. Se ven mejor así, mostrándome su rostro, Facebook, o face, ¿no? Se ríe Jonathan. Ya, vamos a ver, quiz, Lorena, Kerly, Byron, Jocelyn, por favor enciendan. Diego, la cámara. A ver, falta Lorena, Kerly, Byron, Diego. Kerly Macías, por favor. Macías, Byron. Kerly falta. Camila. Camila, Kerly faltan, por favor enciendan. Kerly. Kerly. Kerly no ha estado en clases. No sirve el audio, dice, pero estoy diciendo que enciendan la cámara. Bien, entonces continuamos las exposiciones para el día de mañana, ¿sí? Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Inge, igualmente.